transformación o metabolización es lo mismo. La metabolización tiene dos connotaciones. Primero, que puede activar un fármaco inactivo. Esos fármacos inactivos se denominan profármacos, así se denominan. Y entonces, cuando uno consume ese fármaco, no tiene actividad farmacológica. Pero cuando entra al organismo, se metaboliza y se transforma en un medicamento, digamos, activo. Eso es importante tener presente. Pero hay otros medicamentos, que son la gran mayoría, que tienden a inactivarse. Pero hay otro problema en la metabolización o biotransformación. Existen dos fases de metabolización. La metabolización de fase 1, que está constituida por los procesos de hidroxilación, oxidación y reducción. Sin embargo, los de fase 2 se generan a través de la conjugación por medio de enzimas heterogéneas, quiere decir diferentes enzimas. Entonces eso es lo que vamos a desarrollar ahora y enseguida. Bueno, vamos a meternos a eso. Habrá que decir además que el órgano más importante, no el único, que genera metabolización es el hígado. ¿Y cuál es el mensaje de esto? Es que si vamos a aplicar fármacos, siempre hay que hacer una valoración del paciente desde el punto de vista del funcionamiento de su hígado, ¿no? Si no se hace esa valoración, entonces vamos a tener serios problemas con respecto a este punto. También, entonces, como pueden ver en la diapositiva, los fármacos son en general sustancias orgánicas apolares con un alto grado de hipófisis. El metabolismo de estos fármacos tiene como objetivo transformar, ya sea en una droga activa como también en una droga inactiva. Lo ideal es que se transforme en una droga inactiva, ¿no es verdad?, para que se pueda eliminar o excretar o, digamos, producir una inactivación del fármaco. Al excretar, al sacar de la circulación hacia el exterior, ya no va a tener actividad en ese organismo, o también, digamos, simplemente con la metabolización también puede inactivarse el fármaco. Entonces hay también diferencia entre lo que es la excreción y la metabolización. Bien, las reacciones entonces del metabolismo de los fármacos se clasifican en dos grupos. Ya hablé de las reacciones de fase 1 y las reacciones de fase 2. Ahora, ¿son importantes estos? Sí, porque todos estos medicamentos que se puedan metabolizar en esta fase 1, generalmente luego pasan a la fase 2 y eso vamos a ver también en el desarrollo de la clase del día de hoy. Ojalá que podamos casi terminar también el tema del día de hoy. A ver, vamos a continuar. Bien, entonces las reacciones de metabolización de fase 1 son reacciones de funcionalización. Entonces, esto genera compuestos más reactivos que el fármaco de partida, lo que quiere decir que hay muchos medicamentos que son inactivos y que se van a convertir en activos. Voy a hablar de un grupo de medicamentos que son antihipertensivos, como por ejemplo el enalapril. El enalapril es un fármaco antihipertensivo inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Fue el primer creado. Y ese medicamento no tiene actividad farmacológica, pero es un antihipertensivo. ¿Cómo ocurre entonces? Se le da enalapril al paciente, el paciente toma, es un fármaco inactivo, y cuando entra al organismo, se absorbe, pasa por la vena mesentérica superior. La mesentérica superior entonces lleva al sistema porta, la vena porta penetra en el hígado y entonces se metaboliza el fármaco y se transforma en enalaprilato. Y el enalaprilato, entonces, es el fármaco que tiene acción farmacológica, no el enalapril. Entonces ahí estamos hablando de un metabolismo donde se está activando y está teniendo una mejor actividad farmacológica que el fármaco de origen.
Esto va a ocurrir en el retículo endoplasmático. En cambio, la metabolización de fase 2 son reacciones de conjugación de sustancias más polares que generalmente vienen de la fase 1, ¿no? Y más fácilmente excretadas. Entonces, el sustrato es un metabolito procedente, fíjense, de la fase 1 y tiene lugar ya no en el retículo endoplasmático, sino en el citoplasma de las células. Obviamente estoy hablando en este caso de las células hepáticas. Pero que quede claro, el hígado no es el único órgano de la metabolización, también puede metabolizar el plasma sanguíneo, también puede metabolizar el riñón, ¿no? Entonces, también puede metabolizar el sistema nervioso, depende del fármaco que se trata, de la sustancia farmacológica que se trata. Entonces, eso también habrá que tener en cuenta. No es el hígado el único órgano, pero es el más importante, lógico que eso. Entonces, reacciones de la fase 1, el sistema de citocromo P450. Vamos a analizar este citocromo P450. ¿Por qué le habrán puesto 450? Porque le dio la gana de poner ese número, porque no pusieron otro, digamos, que sea más facilito. No, vamos a ver por qué es eso así. Ya, las reacciones entonces de fase 1 pueden ser de tres tipos. Ya he hablado de la hidrólisis, la oxidación y la reducción. ¿Quiénes producen la hidrólisis? Las enzimas llamadas esterasa, amidasa, proteasa. Sobre todo, esta hidrólisis se lleva a cabo en el plasma. Por ejemplo, la cocaína se metaboliza en el plasma sanguíneo. La succinilcolina se metaboliza en el plasma sanguíneo. Entonces, ustedes pueden ver, el plasma cumple una función, sobre todo con las pseudocolinesterasas, que se denominan así, o las butililcolinesterasas. El plasma puede metabolizar esos productos que acabo de mencionar como ejemplo. El metabolismo de hormonas y fármacos de estructura peptídica también. En cambio, la oxidación y reducción, entonces, está comprometida otras estructuras que se llaman monooxigenasa del citocromo P450 en el retículo endoplasmático liso de los hepatocitos. Entonces, hay una diferencia importante entre lo que es la hidrólisis. Bueno, la hidrólisis no es más que la introducción de agua en las moléculas del fármaco y entonces por eso se denomina hidrólisis y lo hacen en el caso de la succinilcolina y la cocaína, entonces mediante las pseudocolinesterasas, así se denomina. En cambio, los que van a usar este citócromo, estos citócromos tienen hierro, igualito que la hemoglobina, tienen una estructura similar a la hemoglobina y generan oxidación y reducción. Entonces, los procesos oxidativos son más importantes que los de la reducción y eso va a ocurrir en el retículo endoplasmático liso de los hepatocitos. Pero no solo de los hepatocitos, también de las células renales puede ocurrir y además en la luz del intestino también vamos a ver eso. Ya, la subfamilia de enzimas se denominan hemoproteínas. Este grupo hemo tiene la hemoglobina. El grupo hemo tiene hierro y las globulinas para la hemoglobina es una proteína y aquí es igual, parecido a eso. Entonces, ¿qué van a generar? Oxidación de una gran variedad de sustratos, sustancias etógenas, fármacos contaminantes, ambientales, antibióticos, etcétera, etcétera. Y estas enzimas contienen hierro, como pueden ver ustedes, ¿no? Ya sea digamos como férrico o ferroso en el grupo prostético hemo, ¿no? Igual vuelvo a repetir que la hemoglobina, similar a eso. Entonces, el hierro es el que va a generar una importante acción, sobre todo de oxidación a nivel de esos sistemas. Bueno, la forma oxidada se va a unir al fármaco y va a generar un complejo resultante que son, digamos, la nicotina, adenina, dinucleótido reducido como consecuencia de que el hierro que tiene tres valencias, con esta subvalencia, se denomina hierro férrico y se reduce a hierro ferroso, ¿no? Y el fármaco se oxida. Entonces, eso es un proceso de oxidación.
Entonces los citócromos están relacionados con los procesos oxidativos, sobre todo por los procesos oxidativos. Pero vuelvo a repetir, no necesariamente eso ocurre, no es cierto, es lo que patrocina. Bueno, ahora vamos a hablar del sistema citócromo P450. La palabra P que está aquí significa pigmento y 450 es el número de ahí, es el grado de absorción de la luz en nanómetros. Entonces, por eso se utiliza ese término de citócromo P450. Es el grado de absorción de la luz en nanómetros. Ya. Y está constituido por más de 30 familias. Dice por más de 30 familias. Si ustedes tienen el libro moderno de Jesús Flores, entonces dice que hay 80 citócromos aproximadamente. Pero no nos interesa ese montón, ni los 30, ni los 80, ni los 40, ni 50, lo que pueda decir un libro. Nos interesa simplemente 3 citócromos, solo 3. Los de la familia 1, los de la familia 2 y los de la familia 3. Entonces, esta sigla, ¿no? CY quiere decir citócromo. La P, pigmento. Este 1 indica la familia 1. Entonces, de nuevo, citócromo pigment de la familia 2. Citócromo pigment de la familia 3. Eso para que puedan ustedes leer su libro y puedan entender. Ahora, de estas 3 existen 2 formas, ¿no? Fíjense, aquí está 3 y aquí está 3, entonces está hablando de esta familia. Entonces, citócromo pigment, familia 3, subfamilia A e isoforma 4. Citócromo pigment de la familia 3, de la subfamilia A y de la isoforma 5. Entonces, cada familia comprende varias subfamilias formadas por múltiples isoformas. O sea, estas son isoformas, que quede claro. Entonces, de nuevo, ¿cuántos citócromos generan la metabolización de los fármacos? Solo 3. El 1, el 2 y el 3. Que puedan haber 90, 50, 80, 100, lo que quieran ustedes, no tiene valor para el fármaco. Solamente esas familias que están ahí son las que producen la metabolización por procesos de oxidación. Entonces, estas isoenzimas del citócromo pigment presentan una selectividad de sustratos relativamente alta y son esteroselectivos. Un mismo fármaco puede ser sustrato de distintas isoenzimas. O sea, puede ser metabolizado por la familia 1, por la familia 2 y demás. Ahora, ¿qué significa CYP? Citócromo pigment. Citócromo pigment. Eso significa. El número indica la familia. Entonces puede ser 1, puede ser 2 y puede ser 3 dentro de la metabolización. No hay más. Ya. La letra, que puede ser A, D o lo que sea, entonces indica que la subfamilia, ¿no? Y el número que identifica la isoenzima o la isoforma. Entonces, eso para que puedan estudiar y digan, yo no sé de dónde salió esta historia, entonces siempre va a haber la posibilidad de poder leer de manera adecuada cuando uno está estudiando, porque esas siglas no están claras, entonces es un problema en términos de la comprensión, incluso cuando uno está estudiando. Ya, entonces eso es. Y aquí tienen todo. Miren mis colorcitos, se pueden sacar fotos, lo que sea. CY, citócromo. La P, PIC. La familia 3. La subfamilia A y la isoenzima o isoforma 4. Entonces, ahí tienen todo bien claro. Más claro que eso ya no se puede. ¿No es? Entonces, eso para que lo entendamos de buena forma también. Y recuerden que solo estamos hablando en este momento de la metabolización de fase. Aquí tienen, por ejemplo, la familia CYP de la familia 1. ¿Qué generan estos citócromos en términos de la metabolización? Fíjense, activación de xenobióticos. No está diciendo que inactivación, está hablando que de inactivos los transforma a activos. Potencialmente carcinogénicos, como por ejemplo hidrocarburos policíclicos aromáticos.
Entonces, más bien, fíjense ustedes, esos citocromos, en vez de ayudar al organismo, pueden, en alguna medida, transformar esos xenobióticos xenoforáneos, ¿no? Por ejemplo, si alguien es xenofóbico, quiere decir que tiene odio a lo extranjero. La palabra xenos es extranjero, fuera de lo normal. Entonces puede generar, digamos, cáncer. También generan el metabolismo de la cafeína, que es una metilxantina, y la teofilina. Ambos productos, cafeína y teofilina, tienen una acción broncodilatadora que se usa en los pacientes asmáticos. Estos productos. Y también el paracetamol o acetaminofén, que es un AINE. Entonces, ese medicamento puede bajar la temperatura y calmar el dolor, paracetamol o acetaminofén. Entonces, la familia CYP2, ¿no? Familia más numerosa, entonces tenemos el CYP, citocromo pigment de la familia 2, su familia D, isoforma 6, o isoenzima. Vía principal de eliminación de muchos fármacos de uso frecuente. Entonces, también ese va a participar en la metabolización de fase 1, ¿no? Que se va a llevar a cabo sobre todo en el hígado, ¿no? Ahora, la familia más importante de metabolización de los fármacos es esta. Casi todos los medicamentos, cuando vayan creyendo, van a ver que siempre participa ese CYP3A. Ahora, eso, sobre todo el A4 y el A5. Entonces, este grupo de enzimas más importante cuantitativamente en el metabolismo oxidativo de los fármacos. Aproximadamente el 50%, fíjense, de los fármacos utilizados en la actualidad se metabolizan al menos parcialmente. No necesariamente toda la metabolización, porque recuerden que hay metabolización de fase 2 y esto es fase 1. Entonces, puede ser que ese metabolito que haya formado este citocromo o cualquiera de estos citocromos pasen a la fase 2 y se termine la metabolización. Por eso dice al menos parcialmente, por las dos isoenzimas de esta familia. Entonces, CYP, familia 3, familia A, isoforma o isoenzima 4, y aquí la isoenzima 5. Entonces, ahí tenemos la metabolización de estos. Vale. Bueno, la CYP 3A4 supone el 30% del total de los CYP expresados en el hígado humano. Entonces, la isoenzima más abundante, miren, en el hígado humano. Aquí dice hígado humano. Pero aquí también sigue hablando de este mismo citocromo, pero en el intestino delgado. Entonces, no es solamente la metabolización en el hígado. Ahí ya tienen un ejemplo de lo que les he dicho. Será el órgano más importante el hígado de la metabolización, pero hay muchos medicamentos que se metabolizan, si se quiere, digamos, a nivel del intestino delgado. Entonces, implica el metabolismo de muchos fármacos y también de la 6-beta hidroxilación del cortisol. Recuerden que el cortisol es un glucocorticoide secretado por la glándula suprarrenal. Entonces, eso habrá que tener también presente, porque existe una gran variedad de glucocorticoides. Por ejemplo, la dexametasona, betametasona, etcétera, etcétera, son fármacos derivados del cortisol, que son glucocorticoides. El cortisol es un glucocorticoide. Recuerden que la corteza suprarrenal secreta glucocorticoides, mineralcorticoides o mineralocorticoides y androsteroides. Entonces, eso es importante. Ahora, el CYP3A5, la forma de CYP3 predominantemente en el riñón humano. Miren, riñón humano, ya. Dejó de haber hígado otra vez. Hemos hablado del intestino y ahorita estamos hablando del riñón. Entonces, no es que sea el único órgano de metabolización. Es más importante, pero no necesariamente. Entonces, la CYP3A4, CYP3A5 metabolizan los mismos sustratos por eliminación. Ahora vamos a ver las reacciones de fase 2. Esto es producido por enzimas y generalmente es metabolizado por el hígado. El hígado es el que tiene eso. Entonces, ya de nuevo vuelve a tener importancia el hígado. Por eso, siempre que se receten varios medicamentos o de manera crónica,
siempre hay que hacer controles de funcionamiento hepático. Si hay alguien que tiene, por ejemplo, hepatitis, cuidado con los medicamentos. Cuidado con los medicamentos, porque es un proceso de enfermedad del hígado, de hepatitis. Puede ser viral, puede ser farmacológica, puede ser lo que sea. Pero mientras haya hepatitis grave para el paciente, la mayoría de los medicamentos se metabolizan. Bueno, las reacciones de fase 2, reacciones de conjugación de metabolitos procedentes de la fase 1, es un grupo heterogéneo. O sea, cuando se habla de un grupo heterogéneo, estamos hablando de que hay diferentes enzimas con diferentes compuestos que pueden ser producidos por el hígado. O sea, hay proteínas producidas por el hígado. Incluso puede haber combinaciones con el ácido sulfúrico. Recuerden que el estómago tiene ácido clorhídrico, pero el ser humano forma ácido sulfúrico también. Entonces esas son las sulfotransferasas, cuando veamos esas enzimas, sulfotransferasas, como la glutatión transferasa y demás cuestiones. Vamos a ver qué es el glutatión también. Es el producto proteico que se forma en el hígado. Bueno, ahora vamos a ver glucoronil transferasa. Entonces, glucoronil transferasas. Esta es la abreviatura de este tema. Vamos a ver que hay glucoronil transferasas 1 y 2. Y entonces, ¿por qué se llaman glucoronil transferasas? Entonces, facilitan la transferencia del ácido glucurónido. ¿Desde dónde? Desde el uridín difosfato glucurónido. Entonces, uridín difosfato glucurónido. Hasta sustancias endógenas o exógenas que contienen en su molecular grupo hidroxilo, amino o sulfidrilo. Entonces vamos a ver, vuelvo a repetir, dos familias de glucoronil transferasa, dos, la 1 y la 2, como tal. Entonces observemos eso también en la siguiente diapositiva. Entonces aquí tienen, conjugados con el ácido glucurónico, son mucho más solubles en agua que los productos de partida y son fácilmente eliminables a través de la orina y también de la bilis. Recuerden que cuando uno elimina por bilis, entonces cae al intestino y por heces fecales se elimina. Entonces estas glucoronil transferasas tienen dos familias, la 1 y la 2 que les hacía mención hace un momento. Entonces las glucoronil transferasas tienen la conjugación de los opiáceos. ¿Qué son opiáceos, por ejemplo? ¿Qué ejemplo podría ponerle de opiáceos? La morfina. La morfina es un opiáceo, es un alcaloide del opio, Entonces, también tenemos la metadona, tenemos la meperidina, ¿no? Tenemos el fentanil, ¿no? El alfentanil, sulfentanil, remifentanil, etc. Aunque el remifentanil se metaboliza en el plasma sanguíneo. Las glucoronil transferasas de la familia 1 hacen eso en términos de los opiáceos. También metabolitos procedentes de la fase 1. Recuerden, ahí había hidroxilación, oxidación y reducción. Fase 1, ¿no es? Eso ya hemos pasado. Que contengan aminas primarias, terciarias, como también grupo fenol. Entonces eso hace las glucoronil transferasas de la familia 1. De la familia 1. Después, en la siguiente diapositiva vamos a ver la familia 2. Ya, las enzimas más importantes para la conjugación de moléculas de estructura también esteroides. Ahora, glucoronil transferasa de la familia 2, papel importante en el metabolismo de los esteroides. ¿Cuáles son esteroides? Testosterona, progesterona, colesterol, etcétera, etcétera. Se puede biotransformar, se puede metabolizar por el metabolismo de fase 2. Entonces, eso es importante tener presente. Ahora, aquí que dice glutatión sulfotransferasa. Glutatión sulfotransferasa. ¿Cuál es su abreviatura? Glutatión sulfotransferasa. Glutatión sulfotransferasa. Entonces, ¿qué es el glutatión? Es un tripéptido y está formado por 3 elementos. Glutamil, cisteinil, glicina. Glutamil, cisteinil, glicina. Eso es el glutatión, ¿no? Es importante tener presente eso también.
Entonces, que existe mayoritariamente en estado reducido. Ahora, la conjugación conjugación, entonces es uno de los mecanismos más importantes mediante los cuales las células van a inactivar, digamos, sustancias potencialmente tóxicas, tanto endógenas como exógenas. Bueno, los sustratos de la glutatión sulfotransferasa incluyen numerosos fármacos dotados de actividad antitumoral. Fármacos dotados de actividad antitumoral. Entonces son los medicamentos que cuando usan en el hospital oncológico tienen actividad anticancerígena, ¿no es? En el oncológico se usan esos medicamentos. Ya. Entonces, ¿quiénes son las enzimas encargadas de metabolizar eso? Entonces, la glutatión sulfotransferasa. Que vaya a ser oncólogo, va a ir a trabajar seguramente al oncológico y entonces usará ese tipo de medicamentos para poder resolver los problemas de los cánceres, ¿no? Ahora, tenemos otro grupo, las sulfotransferasas, las metiltransferasas y las metiltransferasas. Interesante también este grupo, ¿no? Vamos a empezar por la sulfotransferasa, ¿no? Ya les dije que hay metabolizaciones que se combinan con el ácido sulfúrico. Entonces, la sulfatación, transferencia de un sulfato inorgánico desde un donador que es el 3-fosfoadenosin 5-fosfosulfato, es esta su abreviatura, a un grupo hidroxilo alifático que fíjense que el citócromo P450 de la familia 1 metabolizaba la cafeína, la aminofilina, que eran, ya les dije, broncodilatadores, se usa en el asma bronquial, pero decía, esto también metaboliza el paracetamol. Recuerden que eso decía, ¿no? Y aquí volvemos a encontrarlo al paracetamol, ¿no? Que es metabolizado por la sulfotransferasa. Entonces, cuando se metaboliza por la sulfotransferasa del paracetamol, forma un metabolito perverso, la benzoquinoneimida. Y esa benzoquinoneimida es muy tóxica y genera necrosis hepática. Entonces, no vayan a creer que el paracetamol es el listo medicamento, es decir, que no va a hacer daño a nadie. Cuanto más desnutrido es el paciente, ya sea el alcohol o porque no se alimenta bien, peligroso es el paracetamol. Y también los españoles están trabajando en investigaciones sobre el paracetamol y se ha empezado a descubrir que el paracetamol es uno de los medicamentos más importantes para producir autismo durante el embarazo. Los niños, las madres que consumen paracetamol durante el embarazo llegan a tener niños autistas, que grave también. Si ustedes ven, la población ha aumentado terriblemente en esa patología. Terriblemente. Las mujeres, cuando son mujeres, cuando se embaracen, por favor, traten de evitar los fármacos que pueden generar ese tipo de problemas, porque ninguna mujer, ninguna familia, ¿no?, va a tener el deseo de tener un hijo. Entonces, ahí está. Incluso ellos pueden ser generadores de la separación de los padres y necesitan, ¿no?, de espacios propios para poderlos recuperar. Y otra cosa que les voy a decir, el autismo es más frecuente en el sexo masculino también, más que en el femenino. Entonces, eso puede ser que también esté ligado al cromosoma. Recuerden que las mujeres son, digamos, XX y no son XY. Entonces, al tener dos cromosomas, el uno compensa el defecto del otro. Sin embargo, en el XY no hay quien compense y listo, ya está. Por eso también puede provocar ese tipo de problemas. Entonces, es importante para el tratamiento. Agonistas beta-adrenérgicos. ¿Quiénes son los agonistas beta-adrenérgicos? Fármacos que se utilizan para el tratamiento del asma bronquial. Por ejemplo, el fenoterol, el salbutamol, ¿no?, la oxiprenalina, todos ellos pertenecen a ese grupo. Los antihipertensivos, sobre todo la alfa-metil-2.
Esta alfa-metildopa es un antihipertensivo de acción central. Trabaja a nivel del sistema nervioso central y sustituye, ¿no?, al neurotransmisor. Y el minoxidilo es un fármaco que también se usa para el tratamiento de la hipertensión, pero a la industria farmacéutica no le importa la hipertensión porque es un medicamento barato y por lo tanto lo han sacado de negocio. No, un medicamento barato si no me genera dinero, ¿para qué? Entonces lo han transformado este minoxidil en una loción para el cabello y entonces sirve para hacer crecer el cabello, para calvicie. Y mientras lo use, funciona bien. Y viene al 1% y al 2%. Pero se ha creado ese medicamento para el tratamiento de la hipertensión. Se vende más para loción, para el cabello, para los pelones, ¿no? Entonces, y mientras lo usen, va a crecer su pelito, pero lo dejan de usar, pelón otra vez. No resuelve de manera definitiva. Cuesta más de 100 bolivianos, digamos, las lociones. Puede estar vendiendo un pesito, 2 pesitos, digamos, para pagar la suscripción. Mejor para los pelones. Ya. Se acabó el problema, ¿no? Rinde más económicamente. Y eso siempre va a ser el ser humano. Me va a interesar siempre la economía. Bueno, ahora tenemos aquí las metiltransferasas. Es la incorporación de un grupo metilo al fármaco. Entonces, enzimas citosólicas que catalizan la transferencia desde un grupo metilo, ¿no? Desde entonces la sulfoadenosil o la L-metionina o grupo oxidilo, ortometiltransferasa, sulfidilo, entonces sulfometiltransferasa, o amino, este es el grupo amino, aminometiltransferasa. Siempre que veamos una N, hay que leer amino, porque esa es su forma. No, N, yo si digo N, metiltransferasa no está correcto, es amino, mire, amino, este es el grupo amino. Entonces, amino, metiltransferasa. Porque son metiltransferasas, todas son metiltransferasas. Mire, sulfometiltransferasa, ortometiltransferasa. Entonces, ya ahí está. Y una gran variedad de sustratos de bajo peso molecular. Entonces, eso también es importante enterarse de que existen esas posibilidades de metabolización, y estamos viendo varias que pertenecen a la fase 2 de metabolización, ¿no? Ahora tenemos epóxido-hidrolasas. Estas epóxido-hidrolasas metabolizan fármacos y generan cánceres. Miren entonces, la hidrolizan los epóxidos que generan los procesos metabólicos oxidativos, dando lugar a dihidrodioles. Ya, los epóxidos pueden causar daño celular, y tienen un alto potencial carcinogénico, ¿no? Por ejemplo, hay medicamentos que se utilizan para el tratamiento de la epilepsia que se metabolizan por ese mecanismo y pueden generar cánceres en las personas. Entonces, no todos los procesos de metabolización son del todo buenos. Entonces ahí ustedes pueden observar que esto es problemático también. Bueno, metabolización presistémica. Ya. Entonces, continuamos. Ya, metabolización persistente. Es importante tener presente, desde el punto de vista fisiológico, que el aparato digestivo tiene una serie de enzimas. Por ejemplo, hay enzimas para las proteínas, enzimas para los lípidos, enzimas para los hidratos de carbono. Entonces, algunos fármacos se metabolizan parcialmente antes de llegar a la circulación. Condiciona la biodisponibilidad de los fármacos. Se produce con cualquier vía de administración, excepto la vía intravenosa. Pues si se lo meto el fármaco por vía intravenosa ya está en la circulación y no hay metabolización, salvo que se produzca en el plasma sanguíneo. Es importante, sobre todo los fármacos administrados por vía oral,
porque es una metabolización presistémica. No ha llegado el fármaco todavía a la circulación sistémica, no ha llegado. Eso es lo que está diciendo. Ya, el metabolismo por la flora bacteriana intestinal. Entonces, vamos a enterar que la digoxina es un fármaco que sirve para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Pero hay personas que tienen una bacteria que se llama Eubacterium lentum. Miren, aquí dice eso, Eubacterium lentum. Y está presente en el 10% de la población. Esa bacteria no metaboliza la digoxina. Entonces, si ella tiene una insuficiencia cardíaca y él también, no puedo dosificar la misma dosis a cada uno de ellos. Porque habría que investigar si tiene alguno de ellos ese Eubacterium lentum. Si lo tiene, entonces hay que aumentar la dosis o eliminar el Eubacterium lentum. No queda de otra para poder dosificar eso. Por eso, no vuelvo a repetir, les vuelvo a insistir en esto. No administren fármaco o no receten fármaco en un micro. No lo hagan. No lo hagan. Que mi mamita esté enferma, que mi tía esté enferma, que me importa que esté enferma. Váyala, porque si no, vamos a cobrar la tita también ahí por la consulta. Entonces, no, es importante tener presente eso. Porque todos le quieren sacar gratuito a uno. A ver, yo quisiera que veamos a un abogado, a un arquitecto, a ver si se van a hacer gratis ahí. No hacen nada. No, ni siquiera al albañil, a ver, díganle que le pongan los ladrillos gratis. No. Entonces, atiendan bien. Entonces, aquí vuelvo a repetir, si el 10% de la población tiene una bacteria, va a metabolizar la digoxina. Y entonces al metabolizarla, va a disminuir la cantidad de digoxina que trae el organismo. Pero ¿en quiénes? En esas personas que tienen eso. Pero en las otras no. Entonces, metabolismo también en el epitelio intestinal, ¿no? El más abundante es el, fíjense, de nuevo miramos el citócromo, que no solamente existe en el hígado, no solamente en el intestino, dice también, ¿no? ¿Verdad? Hay muchos fármacos que se metabolizan en el intestino. Por ejemplo, la levodopa, que sirve para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, se metaboliza a dopamina en la luz del intestino. Y la dopamina, como no pasa la barrera hematoencefálica, es pérdida de tiempo dar levodopa a una persona que hace eso. Porque la levodopa debe de llegar al cerebro. La enfermedad de Parkinson está en la sustancia negra, ¿no? En la sustancia negra del sistema nervioso. ¿Y cómo voy a hacer que llegue a la sustancia negra si se metaboliza en el intestino y se transforma en dopamina? Y la dopamina no pasa la barrera hematoencefálica, no pasa. Entonces, habrá que asociar con otro medicamento que inhiba la L-aminoácido aromático dopa-descarboxilasa, que es la enzima de miércoles que va a provocar la metabolización de ese elemento importante que es la levodopa, que es una droga de primera línea para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson. Entonces siempre hay que estar pensando. Otra cosa, no se puede dar insulina tampoco por boca porque las enzimas llamadas proteasas van a destruir la cadena proteica que tiene la insulina y no sirve de nada dar por vía oral. Ahí también se metaboliza fácilmente, digamos, o se destruye fácilmente la insulina para que ustedes también conozcan. Entonces, eso se llama el efecto del primer paso hepático. Los fármacos absorbidos a nivel del intestino llegan al hígado a través de la vena porta y antes de acceder a la circulación sistémica. En el caso del verapamil, quiero saber qué es el verapamil. Es un fármaco que sirve para el tratamiento de la hipertensión arterial y también de las arritmias cardíacas. Es un bloqueante de los canales de calcio, es un antagonista de los canales de calcio del verapamilo y sirve para resolver los problemas, ¿no? ¿Verdad? Cardíacos y también de hipertensión. Entonces, ese verapamilo, si uno se toma una tableta de verapamilo, como pueden ver aquí, sufre un elevado efecto del primer paso. Por ejemplo, si se absorbe el 90%, digamos,
si el verapamilo viniera de 10 miligramos, 9 miligramos se va a absorber. 9. Muy bien, hermoso. Pero ¿qué pasa? A la circulación sistémica solamente va a llegar 1 miligramo. ¿No? ¿Por qué? Porque el hígado lo metaboliza. Lo digestivo, ya acabó. ¿No? Entonces, eso, ¿qué va a pasar en un paciente todavía enfermo del hígado? Va a provocar mayores problemas. Entonces, la vía sublingual o rectal no posee este efecto del primer paso. Si ustedes ponen por debajo de la lengua, va a ir por los capilares, ¿no? A las venas sublinguales. Las sublinguales van a desembocar en la yugular. La yugular después va a desembocar en la cava superior, y de la cava superior entró a la aurícula derecha y no pasó problema. Así que no hay problema de los medicamentos absorbidos, como por ejemplo el 5-nitrato de isosorbide, que puede servir para la isquemia cardíaca. Entonces se pone por la lengua y la vía rectal. Entonces la vía rectal, si alguien pone un supositorio, entonces las hemorroidales medias y inferiores, generan una absorción al sistema de la vena cava inferior, y la cava inferior desemboca en la aurícula derecha sin pasar por la cola. No hay fenómeno de primer paso ahí. Entonces eso también es importante tener. Bueno, con eso acabamos de terminar, ¿no es cierto?, este capítulo, ¿no?, de la metabolización. Nos quedaría la expresión. Ahora voy a hablar. Mañana jueves tiene un grupo, que es el grupo B2. El grupo B2 no va a pasar actividad práctica porque mañana estoy viajando a la ciudad de La Paz y voy a retornar el martes en la noche. Entonces, los que tienen lunes y martes tampoco tendrán actividad. Entonces, el único grupo que no va a pasar de cerca es el grupo B2. El lunes tampoco vamos a tener clases teóricas. El lunes no vamos a tener porque voy a retornar el martes. ¿No? O sea, eso ya le estoy advirtiendo. Pónganse a leer, ¿no? Ya hay algunos que tienen sus fotocopias ahí, ¿no? Están leyendo forma farmacéutica y vayan construyendo sus cosas, con excepción del grupo B3, B2, perdón, que no ha pasado esa igualmente.